Bienvenidos al ecosistema B2B, un podcast original de la Fundación Empresa y Sociedad. Promovemos inspiración, conexiones y soluciones de futuro para la empresa. Coordinado por Paco Abad. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Junior, un programa en el que entrevistamos a personas curiosas y proactivas, a personas Junior, personas que nos inspiran frente al futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos con Jesús Cardeñosa Lera, que es fundador de Dail. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, encantado de saludarte y de que nos hagas un hueco en tu agenda especial. Faltaría más. Conversar contigo siempre es un placer. Lo mismo. Oye, vamos a empezar por algo que no es muy habitual. Normalmente se le pide el perfil o el currículum al jovencito. Aquí vamos a ver, jovencito, que desde luego por edad no es, pero sí porque vamos a hablar, Jesús nos lo va a contar él, tiene un vínculo especial y una autoridad especial en el mundo universitario, ¿no? Nos lo va a contar directamente Jesús. ¿Nos haces unas pinceladas de lo que sería tu currículum? Profesional y en lo que quieras personal. Bueno, se puede mezclar un poco. Yo estudié la carrera de ingeniero aeronáutico en la Politécnica de Madrid. Cuando acabé la carrera me encontré, pues como tantas veces en este país, con paro desbocado y un grupo de amigos que éramos de la carrera. Nos encontramos que teníamos muy pocas posibilidades de entrar en Iberia o entrar en construcciones aeronáuticas entonces, y formamos una empresa. O sea que ahí se denotó la primera vocación empresarial. Es decir, mi aterrizaje en la vida profesional fue formando una empresa, ¿no? Que en aquel momento fue de energías alternativas, ahorro energético, instalaciones fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Yo creo que fundamos aquella empresa demasiado pronto, porque todo eso se puso de moda mucho después, ¿no? O sea, no basta con tener una idea luminosa, sino que además, bueno, tienes que estar en el momento adecuado y suficientemente bien posicionado. Y parte de esa posición, yo de lo que recuerdo de aquellos años de empresa, es que no se puede formar una empresa sin capital. Además de ideas, hay que tener dinero. Y eso fue una de las razones por las cuales tuvimos muchísimo esfuerzo, pero nos costaba demasiado. Y eso, pues, bueno, estuvimos vivos tal. En paralelo a esa actividad de la empresa, de pura casualidad, me acuerdo que pues ni me acuerdo el año exactamente, fuimos a hacerle una oferta de montar una instalación de agua caliente o algo así con paneles solares térmicos a la Facultad de Informática, y nos recibió el decano, muy amable, y entonces me dijo: pero hombre Jesús, con la de matemáticas que sabéis los aeronáuticos, ¿por qué no te quedas aquí de profesor? Y esa fue mi entrada muy casual en el mundo de la universidad como profesor, ¿no? Estoy volando desde la aeronáutica. Sí. Me fui hacia la informática y la verdad es que, bueno, para mí aquello era un descanso en proporción a la actividad de lo que es una pequeña empresa que nace. La actividad de ser profesor en una universidad pues es muchísimo más descansada, ¿no? Y la experiencia mía se pudo aprovechar bien, porque España no hacía mucho que acababa de entrar en la Comunidad Económica Europea y entonces había muchísimo dinero para España. Entonces salían constantemente proyectos de tecnología y tal, y como yo tenía una cierta experiencia ya de empresa, pues solicité desde la universidad como profesor varios proyectos que me fueron concedidos. Y ahí empezó mi actividad con proyectos nacionales e internacionales que me permitieron formar luego un grupo de investigación de la cual han salido gente bastante relevante en el mundo empresarial y en el mundo universitario también, y grupo de investigación que aún mantengo casi cediéndolo yo ya a la gente más joven, pero que ha seguido viviendo muchísimos años. Fue la base de la cátedra UNESCO que me fue concedida hace unos años en tecnologías lingüísticas, y en los últimos años ya, digamos que en la última fase de mi vida profesional, pues se me ocurre montar otra empresa. Para redondear. Sí, la empresa, una nueva empresa
que la monté sobre todo, primero porque hubo una crisis económica, la crisis anterior, no hablo de esta, que invitaba mucho a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Pues porque lo público, eternamente problemático, ¿no? O sea, no había dinero y no hay proyectos, no hay investigación, no había dinero para becas, no había dinero para nada, y decidimos entre unos becarios y yo mismo presentarnos a un concurso de empresas, nos dieron un premio y luego nos vinieron unos inversores diciendo que estaban interesados en meter dinero en aquella iniciativa. La empresa es la de la que estamos hablando, Dial Software, ¿no? Lo de software es de software, efectivamente, pero eso me acuerdo que nos lo quisieron poner ya directamente en el registro de marcas. Dial sola no podía ser, no me acuerdo ni por qué razón. ¿Y eso estamos hablando de qué año, Jesús? El año del premio fue el 2011. El 2012 fue cuando algunos inversores se pusieron en contacto con nosotros y en enero del 2013 registramos la empresa. Hubo una ampliación de capital, estos inversores metieron dinero y tal. La empresa era de DAIL, aunque la gente lo pronuncia DAIL. DAIL quiere decir, es el acrónimo de Desarrollo de Aplicaciones de Ingeniería Lingüística. ¿Y esto qué es? La ingeniería lingüística. Me tocaba explicarlo muchas veces. Bueno, yo era profesor de esa asignatura, ¿no? En el máster de Inteligencia Artificial de la Politécnica. Ingeniería lingüística es, digamos, la parte industrial o de negocio de lo que tiende a llamarse procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Para las aplicaciones, sobre todo de tratamiento de textos, ¿no? Entender lo que dice un texto, clasificarlo, extraer información a partir de un texto, extraer datos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la principal motivación que yo tuve a título personal fue que después de una vida como investigador tenía los méritos reconocidos, tenía más de 100 artículos internacionales publicados, etcétera, etcétera. Yo tenía una cierta insatisfacción, es decir, la mayor parte del trabajo que se hace en los grupos de investigación en universidades tiene como objeto engrosar el currículum de los investigadores a base de publicaciones, pero a mí, yo que venía en el fondo del mundo de la ingeniería, yo necesitaba ver que esas cosas que sabíamos hacer iban a ser realmente útiles y para eso había que fabricar productos que incorporaran esas tecnologías y que sirvieran a la gente, ¿no? Y eso fue mi motivación personal. Es decir, si yo acabo mi vida profesional y todos los artículos que he escrito, todos los proyectos que he tenido, que he desarrollado, etcétera, etcétera, no acaban sirviendo a las empresas o a las personas, me quedaba un hueco. Y eso es lo que hice, montar la empresa con esa motivación íntima, personal, basado en los conocimientos que teníamos en el grupo de investigación, ¿no? Pues qué buena combinación, ¿no? Porque yo creo que tenemos unos cuantos emprendedores ingenieros, pero no tenemos ningún emprendedor que además sea catedrático. Sí, bueno, pero eso... Vaya combinación más explosiva, bueno, ¿no? pero realmente no sé cómo explicarte. Hay pocos, o sea, de la Universidad Española salen muy pocas empresas, muy pocas. Yo recuerdo en una estancia que tuve en Estados Unidos hace muchos años, donde por decirlo de alguna manera, la ley natural de la gente que tenía tecnologías probadas y buenas era montar la empresa. Y aquí no, incluso está hasta cierto punto hasta mal visto. Es decir, es como si la investigación pública se sintiera ofendida por ir hacia el mundo de la empresa por aquello que se supone que es acceder al mundo del dinero, ¿no? Como que se contaminara o algo, ¿no? Sí, sí, como si se contaminara. Para mí es un defecto descomunal que yo lo he visto siempre en España. Es decir, claro, pues ahí tenemos un hueco descomunal. Cubriéndose, gracias a vosotros, ¿no? Bueno, gracias a nosotros, ojalá se fuera a sembrar, ¿no? Pero hay muy pocas. Mira, no hay más que ver una cosa. El centro de empresas donde estamos nosotros, que es en el campus, uno de los dos campus que tiene la Politécnica en Madrid, sí. Pues hay
no sé cuántas empresas hay instaladas allí, me parece unas 15 aproximadamente, pero de nacimiento desde un grupo de investigación hay 3 o 4. Y hablamos de 3 o 4 en el campus nuestro, que está aquí en Monte Gancedo, y habrá aparecido en el otro campus de Vallecas. Sí. La Politécnica de Madrid, que es una gigantesca universidad de más de 60.000 alumnos y de más de, creo que ahora somos del orden de 3.000 profesores, investigadores, etcétera, etcétera, que haya 8 empresas nacientes, pues me parece, bueno, patético. Me parece no bajo, bajísimo, casi invisible, ¿no? Entonces, bueno, y luego el esfuerzo de sacar esto adelante es tremendo. Claro, porque es adicional. Ya tenéis mucha actividad universitaria, me imagino que como catedrático todavía más. Y luego, además, coméntanos un poquito en el ámbito, una parte de la UNESCO, ¿no? ¿Cómo cuadra todo eso? Bueno, la cátedra UNESCO me la dieron porque la solicité después de varios años de preparación de reuniones para formar equipos en el extranjero, equipos que trabajaran en estas cosas para el multilingüismo. Eran enfocados todos a las tecnologías orientadas a paliar el multilingüismo en Internet, que era la principal razón de la falta de acceso a la educación en diferentes pueblos del mundo, ¿no? Entonces se empezaba por América Latina con las lenguas minoritarias, pero aquello que empezó con mucha ilusión tuvo enormes dificultades, sobre todo debido no a que no hubiera profesorado, que no lo había, pero nuestra razón de ser de la cátedra era formar ese profesorado. El problema era que las universidades de otras partes del mundo están en sus cosas, por decirlo de alguna manera. Entonces tú ibas ahí con una iniciativa muy bien considerada y todo lo que quieras, pero hay una realidad, no entrábamos bien en los canales o en las intenciones de futuro de estas universidades, ¿no? Y así fue enormemente dificultoso. Y hablo en pasado porque aquello se fue ralentizando y precisamente ahora estamos redefiniendo un poco el foco de las actividades de esa cátedra, ¿no? Porque fue muy dificultoso. Pero luego me encontré con otra historia. Yo quise formar ese máster de ingeniería lingüística, iba a ser un máster internacional con profesorado sacado de universidades españolas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de grupos de investigación. Pues tampoco había, digamos, un plantel de profesores que unificaran sus conocimientos con los de los demás como para hacer un programa muy coherente, ¿no? Y ahora me encuentro redefiniendo el posible programa de ese máster, ¿no? Y digo posible programa, ya veremos después lo que va ocurriendo. Si no lo consigo en un plazo razonable, los cursos que tenemos ya preparados los acabaremos impartiendo, ya veremos si pagando gratuitamente, eso ya lo estudiaremos. Porque tenemos material. Además que está en plena revolución, ¿no? El mundo educativo. Sí. Y más en estos días, diría, ¿no? De inicio de curso. Sin duda, sin duda. Oye, entramos un poquito en ámbito personal. Te hago unas preguntas rápidas, a ver cómo te suenan, ¿no? ¿Te consideras más racional o emocional? Las dos. Yo creo que soy Yo creo que tengo una pata en cada lado. Si no tuviera la parte emocional, no me habría equivocado tantas veces, pero tampoco habría puesto la energía que he puesto en muchas iniciativas que luego han resultado buenas, ¿no? Ingeniero emocional energético, algo así. algo así. Oye, y siendo profesor, además de primera división, ¿telestudias o teletrabajas? Bueno, ahora mismo doy las clases en modo tele, ¿no? No tengo otro remedio. En el máster donde imparto mi docencia ahora, que es el de Inteligencia Artificial de la Politécnica, ya es totalmente online. Claro. Entonces, si tuviera una revolución. Tremendo. Yo echo mucho de menos la presencia, la echo mucho de menos. De hecho, en los últimos años me pasó una cosa graciosa. Yo, pues como tanto profesor, pues tienes tus lecciones, tus transparencias, tus cosas, y la gente va a clase, pone las transparencias en el portátil, las proyecta y vas hablando. Hasta que un buen día
se me rompe el portátil donde yo tenía el material mío, ¿no? Entonces, como estamos en lo Y público... no tendrías una copia de seguridad a la mano, claro. Sí, la copia de la copia, la copia de las transparencias lo tenía. Lo que no tenía era portátil de reserva, ¿no? Entonces, como estamos en lo público, y esto es una crítica, qué duda cabe, me daban el nuevo portátil pasados 3 meses, una cosa así. Digo, bueno, pero es que esto es alucinante, ¿no? Así que el primer día lo pude paliar haciendo unas fotocopias de las transparencias y repartiéndolas, ¿no? Digo, bueno, y pasado una semana, pues seguía igual, ¿no? Y entonces comencé a hacer una cosa que no había hecho nunca, que era ir a clase, decirles, oye, os mando las transparencias por correo electrónico, pero yo voy a clase y os las cuento, pero sin la transparencia vista, ¿no? O sea, me puse a hablar. Entonces entendí eso que se llamó de siempre lecciones magistrales, pero aquello sí que era magistral, porque yo me tiraba 2 horas hablando del tema de la asignatura sin pasar ni una sola transparencia. Entonces, a la salida de las 2 primeras clases de este estilo, el delegado de clase viene y me dice, yo pensaba que me iba a decir que si transparencias no se podía dar la clase, me vino a decir que les gustaba mucho más ese estilo de clase y que nada, que efectivamente que siguiera así, es decir, sin pasar las transparencias durante la clase, ¿no? Sí, no puedo coincidir más, porque fíjate, nosotros tenemos habitualmente eventos donde los emprendedores presentan sus productos al público, que es normalmente empresarial, ¿no? Sí. Lo bordan los que no llevan transparencias. Sí. El que le dices tengo 5 minutos y viene con 50 diapositivas, claro, te caes. es imposible, mándalas luego. Claro. Pero si tienes 5 minutos y en muchos casos son 3, lo que tienes que hacer es cautivar a la audiencia. Y eso lo haces de otra manera, con la palabra, con el gesto, con el tono, ¿no? Con lo cual, ahí también has sido visionario, ¿no? No, bueno, no sé si visionario, pero Por a mí circunstancias. me acabó gustando mucho. Yo empecé a entender mucho a los actores de teatro cuando dicen que prefieren el teatro al cine, ¿no? O sea, el contacto con el público. Pues a mí me pasaba igual, porque yo me tiraba a la clase en el estrado, de pie por supuesto, y hablando con los alumnos, hablando con ellos, con todos. Les miraba a la cara, me podía dirigir a ellos, no tenía que distraerme mirando la transparencia, etcétera, etcétera. O sea, uno era uno mismo, ¿no? Oye, ¿y te cambió eso la forma de dar las clases cuando ya por fin te llegó el ordenador 3 meses después, o no? Sí, no, la seguí dando así ya. No. Dejaste el ordenador en la esquina. Dejé el ordenador, efectivamente. Ya solo lo usaba para hacer demostraciones de aplicaciones y cosas de esas, ¿no? Sí. Pero no, las transparencias no las volví a pasar. De hecho, las tengo puestas en la web, en el Moodle, y el que las quiera de los alumnos que las coja. Y se las vierta, ¿no? Oye, ¿eres más de hablar o de escuchar? De los dos. Yo sé escuchar. ¿Y de responder o de preguntar? ¿Eres profesor de los que responde o de los que le pregunta al alumno? Prefiero responder. Sí. Porque hay también una escuela socrática que, según para qué temas y en qué momentos, ¿no? Puede valer también a través de las preguntas, ¿no? Sí, pero soy más respondón que preguntón, en ese sentido. Sí, señor. Oye, ¿el objetivo o el camino? El camino. El objetivo está ahí al fondo, no llegas nunca, pero el camino tiene que tener alicientes. ¿Y solo o acompañado? De las dos, depende. Si quieres hacer las cosas de manera genuina a lo que eres tú, es mejor ir solo. Pero hay objetivos que es imposible cubrirlos solo. Entonces, bueno, en cada momento habrá que elegir si quieres ir acompañado o prefieres ir solo. Y luego hay que ser realista en la vida y en el trabajo y en todo. Hay que buscar las compañías adecuadas. Y eso de entrada no se sabe. Tú a la gente la crees y luego muchas veces no resulta ser lo que creíste, ¿no? También te llevas sorpresas al revés, de que fichas a alguien en tu equipo y te sale mucho mejor de lo que pensaste, ¿no? Entonces, bueno, en el conjunto de la época de los 20 y tantos, casi 30 años que he formado equipos en el mundo de la investigación, me he llevado más sorpresas buenas que malas. Alguna mala,
y la mayoría, entre buenas y malas, más buenas que malas. Lo que decías de aprender también por el camino, digamos, ¿no? Sí, Que es muy sí, claro, importante. sin duda, sin duda. Oye, y trabajando en el ámbito tan global como el de la UNESCO, ¿español o inglés? ¿O está mal hecha la pregunta? No, no, está bien hecha, está bien hecha. Bueno, pues qué remedio que el inglés en muchas ocasiones, pero el español era el objetivo de la cátedra UNESCO, el objetivo de los primeros años. No hay que olvidar una cosa, el español es hoy la segunda lengua del mundo. Con un número importante, además, ¿no? De usuarios y de... Sí, 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 es la segunda y sigue creciendo. De hecho, hasta hace muy poquito era el inglés, en la segunda. La primera es el chino, ¿no? Porque Sí, sí, sí. En la India hay muchos habitantes, pero tienen 13 lenguas oficiales. Entonces, por lenguas, pues no es el hindi, que es el más hablado, son unos 500 millones. No, no, el español es hoy la segunda lengua del mundo. Yo también me pregunto por qué crece el español y el inglés se atasca. Y hay cosas de las lenguas que merece la pena estudiarlas. Ahora que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, pues ya se hacen fuerza, se vuelve a hablar que quizás el francés debería poder ser la lengua de Europa. Al fin y al cabo está Francia, está Bélgica y está toda África, bueno, toda, buena parte de África con el francés. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, es una vuelta a eso, claro que Sí, sí. sí, claro. O sea, el inglés está estancado. Yo creo, es muy difícil saber por qué, ¿eh? Pero no hay que olvidar el que conoce Asia un poquito, sabe que a los asiáticos el inglés se les da muy mal Ujú. como lengua y el español muy bien. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tiene una fonética, el español, muy parecida a las lenguas como el japonés, incluso el chino. Entonces, bueno, eso facilita mucho el aprendizaje de una lengua, sin duda ¿Es un ninguna. mercado más fácil de conquistar para nosotros o qué? Para nosotros no lo sé, pero los chinos hace muchísimo tiempo, los japoneses también, que miran hacia América Latina. Es un Sí, continente despoblado y claro, buscan expansión. claro. Y encima un idioma que les es mucho más fácil de aprender que otros. Sí, sí, Todo sí. cuenta, todo cuenta. Mira, Oye, ¿empresario o catedrático? Jesús. bueno, catedrático no, prefiero decir profesor. Bueno, Profesor, ¿empresario o profesor? eh, pues es una buena pregunta. Yo creo que las dos. Pero bueno, yo empiezo mi vida profesional con una empresa y la termino con otra. O No, sea, todavía no lo has terminado, ¿eh? Todavía te falta. todavía me falta un Carrete. poco, todavía me falta un poco, efectivamente. Pero bueno, es una manera, ¿no? Pero me gusta decir que soy profesor. Ujú. La Sí, sí. posición es menos importante. Pero Es un concepto muy bonito, además, sí, 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 señor. sí, sin duda. Oye, ¿y te consideras en los distintos mundos que habitas, que son diversos, ¿no? Y son diferentes, ¿te consideras friki o te consideras currante, impenitente? Ay, muy a mi pesar me considero currante. Currante. En la universidad te considerarán un friki, ¿no? No, Como no, no, no tanto. un profesor que emprende y que Sí, bueno, pero no, no tanto. ciudadano del mundo, que está intentando cambiar cosas. Pero bueno, no, pero era currante sobre todo. Tienes ideas, tienes iniciativas y te pones a ellas, ¿no? Ujú. Y hay que echar mucha energía, ¿no? Claro que sí, curiosidad y proactividad. Sí. Oye, cuéntanos, porque con toda esta, digamos, introducción, en algún momento, ya nos has contado una parte, pero en algún momento surge Dail, ¿no? Sí. ¿Nos hablas un poquito más de Dail? ¿Qué hace Dail? Dail, lo que pusimos en valor fue las tecnologías desarrolladas durante años en los proyectos, sobre todo internacionales, de procesamiento de lenguaje natural. Nuestro grupo de investigación fue elegido por la Universidad de las Naciones Unidas para representar al español y a al español y a España en el proyecto internacional de las Naciones Unidas para el multilingüismo en Internet. Se consideraban varias cosas que yo aprendí entonces que eran realmente curiosas. Una primera era que las Naciones Unidas querían, como un objetivo a largo plazo, permitir el acceso a los medios educativos que se preveían a futuro totalmente online, en cualquier idioma, en sus lenguas maternas.
porque había una realidad. La lengua, en ese sentido, es una barrera que impide que las lenguas minoritarias accedan a los recursos educativos. Eso por un lado, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la parte, digamos, inicial. Sí. Luego, posteriormente, nos encontramos con la situación de que se empezaron a hacer desde dentro de las Naciones Unidas estudios de la repercusión del multilingüismo en el mundo, ¿no? De que se hablaran diversas lenguas, que eran muchas lenguas, ¿no? Entonces, uno de los estudios que a mí me resultó más curioso e interesante fue aquel que decía que el comercio mundial se multiplicaría hasta por 4 si se eliminaran las barreras lingüísticas. Buen dato, ¿no? No, era una cosa impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, con un conjunto de ideas y que se vertían entre unos y otros que estaban allí. Las Naciones Unidas tienen su universidad en Tokio, ¿no? Era donde estábamos ahí trabajando, y entonces se formó un gran proyecto para convertir todos los contenidos educativos provenientes y escritos en cualquier lengua en una especie de repositorio de conocimiento común, y tenían que estar escritos en lo que se llamó el Esperanto de Internet, que era una lengua que se creó siguiendo unos principios de las llamadas interlinguas, pero interlingua computacional. Por ejemplo, el Esperanto es una interlingua, pero no es computacional. Y el problema que tuvo el Esperanto, para ser más o menos utilizado en el mundo, es que se planteó, aunque era una lengua artificial, se planteó como una lengua natural, como un idioma más, que si todo el mundo hablara ese, pues sería maravilloso. ¿Qué problema? Pues que su lugar real lo ocupó el inglés en aquel momento. Y eso fue lo que de alguna manera hizo que poco a poco, puestos a aprender una lengua, pues la gente aprendiera una lengua que además se hablaba de manera natural en varios países, ¿no? Y bueno, entonces nosotros participamos en aquel gran proyecto que estaba dotado por fondos privados y que los administraba las Naciones Unidas, de construir esa lengua artificial de tipo computacional, pero también legible por personas. Y bueno, nosotros nos eligieron, se formaron un gran consorcio de 14 lenguas del mundo, y nosotros estábamos representando a la lengua española, ¿no? Y bueno, fuimos elegidos el mejor grupo ya en esto de España en aquel momento. Hablo del año 96. Y bueno, de alguna manera luego nosotros seguimos trabajando. No todos los grupos fueron parejos, no todos desarrollaron las cosas a la misma velocidad, pero bueno, hubo unos cuantos que seguimos trabajando, nosotros con el español, el grupo de Francia, de Rusia, el grupo de la India con el hindi, etcétera, etcétera. Estuvimos trabajando bastantes años, y sobre todo se formó un conjunto de investigadores en estas áreas, que fue lo que nos llevó a seguir trabajando precisamente en el área de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y centrándonos en el español. Entonces, de ahí viene que, a pesar de haber estado trabajando en inteligencia artificial desde hace muchos años, en general, nos acabáramos polarizando en esta parte del lenguaje natural, del procesamiento del lenguaje natural. Y eso da lugar, por ejemplo, a productos o a casos de uso. ¿Nos puedes contar algún ejemplo para que entendamos exactamente, ¿no? Porque todo lo que has comentado es como el bagaje, ¿no?, que nutre la génesis de Dale. Bueno, ahí hay un montón de tecnologías que ya disponíamos y que finalmente decidimos poner en valor mediante una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser útil para una empresa? No voy a hablar de traducción automática, porque es una de las cosas más fáciles de entender. También la hacemos por medio de estas interlinguas, ¿no? Y de una manera no abierta, sino dirigida. Es decir, si alguien quisiera traducir los contenidos específicos de un área, eso sí que se puede hacer con mucha calidad. O sea, la idea que se tiene de traducción automática es tener una máquina que escribas lo que escribas por un lado, te sale por el otro lado en la otra lengua, ¿no? Bueno, ahí hay un problema, y es que los traductores
automáticos abiertos, es decir, que se puede escribir cualquier cosa, tienen una fiabilidad la que sea. No quiero entrar a unos o a otros, pero no todas las lenguas. Por ejemplo, el inglés-español, español-inglés está bastante bien cubierto por la mayoría, pero si quieres encontrar, te pongo un ejemplo que nos llegó hace unos años. Cuando Telefónica de España compró la Telefónica de Checoslovaquia y que hoy es Chequia, pues se encontraron con un soberano problema. Y dices, bueno, vamos a traducir del checo al español. Bien. ¿Con qué diccionario? No había ningún diccionario checo-español, ninguno en el mundo. Sí, como parece mentira. ¿O qué? No, 2 países de la Unión Europea. Sí. Figúrate tú si te vas a otras lenguas. ¿Qué te diría yo? El español armenio, por ejemplo, o el armenio kazajistano, o cosas así. Es decir, no hay diccionarios bilingües de tantas lenguas de la suficiente calidad. Entonces, la traducción automática pues sigue siendo un objeto de trabajo, de investigación también. De hecho, pues se ha oído hablar, el Google ha cambiado de modelo para su traductor automático de ahora, que no es el mismo que había hace 5 años. Lo han tenido que cambiar porque aquel llegó a un límite en el cual iba hacia abajo. Es decir, metieron aprendizaje automático y encima intervención espontánea de los que lo usaban, y lo que hicieron fue enseñarle mal. Entonces, los sistemas de aprendizaje automático, de manera general, tienen un problema, y es que no hay manera de hacerles desaprender. Es decir, si han aprendido mal, pues tienes como quien dice que borrar. Volver a empezar con otro. Más o menos. No es una cosa así, pero más o menos es así, ¿no? Entonces, cuidado con el automático, que no es tan inteligente. Es decir, aunque hablamos constantemente de inteligencia artificial, tal. Entonces, casos de uso, por ejemplo, en los cuales trabajamos ahora, pues, por ejemplo, esto que se llaman de manera genérica. A mí no me gusta llamarlo chatbot, me gusta más decir agente conversacional, pues la mayoría de los chatbots que yo he utilizado por ahí, la verdad es que no me estimulan demasiado a hablar con ellos, lo hacen regular o mal. Entonces, eso es porque les falta un componente, que es el llamado modelo de lenguaje, que si no lo tienen hecho, pues lo más que pueden hacer es contestar sí o no y alguna pregunta tonta, ¿no? Pero un buen chatbot o un buen agente conversacional ya lo creo que puede ayudar mucho, y es una línea de futuro sin duda ninguna, ¿no? Dando respuestas más elaboradas y más precisas. No, hombre, claro, y que por ejemplo, que te permita cuando tú estás, imagínate que te quieres, imagínate que estás en un fondo de pensiones y quieres hacer preguntas al sistema, qué es un plan de pensiones, qué edad tengo que tener, qué tal. O sea, que tú puedas meterle datos y que el sistema te razone un poco y te explique cosas, ¿no? Y que también que puedas recular de alguna manera. Oye, y sí, esa pregunta del y sí, y el qué pasaría y qué pasaría si, es decir, que tú mismo formulas cambio de datos o cambios de hipótesis. Yo de esos no he visto ninguno, sobre todo en entidades financieras, ninguno. Entonces, pero ¿por qué? Pues porque se supone que tienen que ser baratos de desarrollar, pero no puedes hacer milagros. O sea, la cantidad de trabajo que lleva un agente conversacional debajo cuando te tiene que servir, por ejemplo, en ciertos ámbitos, empleados de una fábrica que quieren preguntar a un sistema cómo se hace algo. Pues allí se ven más cosas de ese estilo. Es decir, empleados de una empresa que en un momento dado preguntan a un sistema cómo se puede hacer una determinada operación o manipulación o lo que sea. Ahí sirven mucho más que en estas cosas tan abiertas. Claro. Una de nuestras líneas es la que llamamos Datability, que es tratar con textos para, por ejemplo, extraer datos de ellos. Son textos no estructurados, es decir, prosa pura y dura, y es extraer estos datos. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? En una escritura de compraventa de una casa, pues tienes el comprador, el vendedor, los intereses, el no sé qué, no sé cuánto está. Todo eso son un montón de datos difícilmente procesables para el estudio por las entidades financieras, etcétera, etcétera, difícilmente procesables si los tienes ahí escritos en la prosa particular del notario.
Sí. Que no todos tienen la misma, y entonces eso es muy difícil. Yo diría que ahora a las empresas les toca empezar a extraer datos o extraer información de la cantidad de papeles o de documentos que tienen. Otra de las cosas que hacemos es, por ejemplo, generación de informes. Es lo contrario con lo anterior. A partir de una tabla de datos, por ejemplo, de las características de un coche, que eso te lo da cualquier fabricante, podemos generar un artículo contando cómo es el coche, etcétera, etcétera. Eso se hace generando lenguaje. Es decir, igual que antes a partir del estudio de la lengua sacas los datos, pues aquí puedes hacer lo mismo. Y curiosamente, juntando los dos, se puede hacer hasta un resumen. Es decir, tú a partir de un gran documento, por ejemplo, una de las pruebas que hicimos hace poco con un documento que era una escritura notarial, tenía casi 200 páginas, extraíamos unos 80 datos y con esos 80 datos se podía generar un texto que los describiera bien, con menos rollo, y entonces las 200 páginas podían quedar reducidas a unas 10 aproximadamente. Claro. Entonces, bueno. Eso es mucho más fácil de leer, que duda cabe, ¿no? Claro, es un mundo apasionante en el que queda mucho por hacer, Mucho. ¿no? Porque se habla de si ya hay robots que están empezando a hacer, por ejemplo, el trabajo de ciertos periodistas, ¿no? Sí. Pues no sé si eso es ciencia ficción o ya están empezándose con primeras pruebas, ¿no? No, ya lo creo. Hombre, nosotros tenemos un demostrador que hicimos para una empresa periodística española que a partir de los datos de un partido de fútbol generamos la crónica. En el segundo siguiente a terminar el partido. En un segundo. Y eso ya es operativo, ya se podría hacer, ¿no? Sí, se puede. Y muchas otras cosas, ¿no? Sí. Porque con grandes volúmenes de información, pues por ejemplo, ahí me suenan proyectos relacionados con las diferencias que hay, no sé, por poner un caso imaginario, ¿no? Entre la comunicación de los 4 operadores telefónicos principales, ¿no? Sí. Podrías hacer unas búsquedas de los, digamos, las herramientas y los soportes de comunicación que tiene cada uno y verías claramente las diferencias entre el azul, el rojo, el verde y el marrón, ¿no? Sí. En cuanto a operadores, ¿no? Sí. Eso se puede hacer. O sea, por un lado... O sea, que también valdría hasta para estrategias de comunicación, ¿no? A partir de grandes volúmenes de datos, por ejemplo. Sin duda. Sí. Efectivamente. Siempre basados digamos, en texto, ¿no? En texto y en idioma. Y claro, en este contexto, ¿cómo ves, cómo pones en situación? Hablabas antes de lo importante de los momentos, ¿no? ¿Hasta qué punto las máquinas serán capaces de hacer sustituciones más complejas que las que comentábamos antes, a lo mejor, de escribir un resumen de un partido de fútbol a partir de una serie de datos, ¿no? Eso se podrá ir elaborando y se podrá ir generalizando. O sea, las máquinas sustituirán la mayor parte de nuestras funciones, por lo menos en el ámbito vuestro, ¿no? Basándose en el lenguaje con la cantidad de matices, de bromas, de sarcasmos, no digamos ya de letras, ¿no? Sí. ¿Eso está cerca o todavía le queda para el sarcasmo, que ese producto sea fino, ¿no? Sí, el sarcasmo y la ironía es muy difícil de imitar porque no tiene un patrón. Depende mucho de quien lo emite, etcétera, ¿no? Entonces, mira, en inteligencia artificial, ahora que se ha puesto de moda y se habla tanto de ella y tal, en realidad, para mí, se habla tanto, pero no tiene un gran avance en relación a lo que había hace 10 años, por ejemplo. O sea, esto es marketing. Los marketingianos se ponen a decir que con la inteligencia artificial se harán unas cosas que yo las leo a veces. Yo ya no leo de eso nada. O sea, porque dicen una cantidad de tonterías, de verdad. Ya lo escribes, si acaso. No, mira, ya es que te cansas. O sea, mira, hay cosas que se pueden hacer ahora. Hay cosas que se podrán hacer prontito. Prontito a lo mejor es 5 o 10 años, ¿no? Y hay cosas que no me las imagino bien, ni siquiera las imagino. Por ejemplo, mira. Exacto. Unos ejemplos y tenemos que ir cerrando para dejar con ganas de más a la audiencia, bueno, ¿no? Lo que quieras. Vamos a hacer una visualización en 2 ámbitos, ¿no? ¿Qué crees que vamos a ver dentro de ese abanico que has dicho del entorno de los 5 años y qué crees que todavía durará, ¿no? Para todos, o sea, que todavía nos tardará
nos costará más verlo desde el punto de vista de que llegarán más tarde, ¿no? Desde el ángulo de un experto como tú. ¿Qué veremos en este ámbito dentro de 5 años, por ejemplo? Dentro de 5 años no creo que veamos mucho más que lo que se ve ahora. O sea, serán variantes. Pero hay que darse cuenta de una cosa. Desde que una cosa se idea hasta que se desarrolla y se pone en mercado, más o menos se tardan unos 10 años. Es casi como una vacuna de las de antes. Sí, entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Pues que lo que salga dentro de 5 años ya está en los laboratorios ahora. Claro. Ya está. O sea, la idea ya está. Entonces, ideas radicalmente nuevas que se atribuyen a la tecnología, yo las veo más en la imaginación de periodistas que dicen que se podrá, pero yo sinceramente no las veo. A 5 años no veo grandísimos cambios. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué cosas no veo yo? ¿Qué te diría yo? Ni en 30 años. Pues, por ejemplo, eso que se habla, que he visto por algún sitio, que tendremos unos robots que hablarán con nosotros, que aprenderán de nosotros, etcétera, etcétera. Mira, el proceso creativo del ser humano no se sabe ni cómo es. Es decir, la gente te puede dar ideas y a lo mejor a ti se te ocurre algo, pero ¿cómo le meto yo a un robot que haga creación de cosas nuevas? Me puedes decir, hombre, que combine todo lo que sabe y algo saldrá. Digo, bueno, vale, pero eso ya lo hace el ser humano. Quiero decirte que, pero no se sabe cómo se hace. Es decir, cuanto más ideas tenga alguien, más conocimientos tiene, esas combinaciones de todo contra todo, más o menos, pues ya las tiene. Entonces, una cosa es que las tenga y otra es cómo a alguien, cómo a un artista se le ocurre algo nuevo. Sí. Es que ese proceso no es bien conocido. Entonces hay una cosa que debe de quedar bastante clara, por lo menos para los que estamos en esta fase del mundo, en esos 30 años hacia abajo, ¿no? A una máquina se le puede decir que haga todo lo que tú eres capaz de contarle, pero lo que no le puedas contar, el cómo, el qué y el cómo, pues no le puedes decir que lo haga. Entonces esos robots tan maravillosos que hagan lo que hagan, bueno, yo hasta el momento todos los robots que he visto, menos los que están en las fábricas de automóviles y en las fábricas industriales, que no tienen forma de tipo, pero estos que tienen una cabecita, unas patitas y unas cosas y tal. Ciencia ficción, películas, sí. Sí, o sea, esa especie de androide que se comporta como un ser humano y que tiene partes electromecánicas mezcladas con biológicas y todo eso, ojo, en eso se investiga. ¿A dónde llegará esa investigación y con qué rapidez? Desde luego, con rapidez no creo que llegue nada, por lo que te he dicho hace un rato. Es decir, lo que ahora no es lo está mismo que lo de la inteligencia artificial que decías, claro, ¿no? Que lleva ya años funcionando y ahora parece que está encima de la mesa, pero más el término, ¿no? Porque lo demás sigue ahí evolucionando a su ritmo, ¿no? Pero es que es la cuarta oleada. Es que no es la primera vez que ocurre esto. La primera vez, mira, el término inteligencia artificial es del año 56, del siglo pasado. En los años 60 se preveía que antes de que acabara el siglo, la inteligencia artificial iba a gobernar el mundo. Bueno, ni de lejos, claro. La segunda oleada vino aproximadamente en los años 80. Pasó lo mismo. Como el conjunto de la tecnología iba avanzando, pues la inteligencia artificial se le atribuían unas cualidades casi inalcanzables. Bueno, pues pasó lo mismo. En los años 80, pues no se consiguió esa maravilla de las maravillas. Se siguió avanzando, porque de las tres grandes patas de la inteligencia artificial, una es la robótica, otras son los sistemas basados en el conocimiento, los que son capaces de razonar, etcétera, y el procesamiento del lenguaje natural, que es el último eslabón del ser humano con la inteligencia, pues este es el que más atrasado va en conjunto. Aún no hay una máquina que sea capaz de leer un libro y contarte de qué va. Así. Lo más que puedo hacer, que se le parezca a eso, dame el libro, saco datos si los tiene,
Pero esa parte que no es basada en datos, que es la parte creativa, la parte más literaria, no hay nada. Es más, dentro del mundo de la investigación en procesamiento del lenguaje natural, prácticamente nadie se dedica a eso. Es decir, se considera una especie de cosa inabordable. ¿Por qué? Porque lo que a un autor, el día que se pone a escribir, en la manera de describir cómo estaban los objetos en una estantería para que él le produjera una sensación de no sé cómo, pues que es que no se sabe tanto ni siquiera de ese proceso humano. A ver cómo le digo yo a una máquina que sienta igual y sobre todo que sea capaz de elaborar nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo grandes cambios a futuro, a 30 años pues vista. Interesante, Jesús. Yo creo que eso además me parece una buena noticia porque nos va a permitir seguir hablando de esto y seguir avanzando en el futuro, porque en algunos momentos, sobre todo algunos apocalípticos como los que algunos intentan transmitir que vivimos estos días, parece que está a la vuelta de la esquina y sin embargo todavía nos queda mucho por hacer. Yo, como te decía, lo tenemos que dejar aquí para que nos queden temas para seguir tratando a continuación. Y nada, darte las gracias y decirte que ha sido un lujo la combinación de conocimientos y de experiencias de todo tipo, que además son diferentes, porque eres un perfil diferente y da gusto escucharte y vivir, ¿no? Sentir lo que dices, Jesús. Así que nada, muchísimas gracias, seguiremos hablando y un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el programa, compártelo. Ecosistema B2B es un podcast original de la Fundación Empresa y Sociedad. Promovemos inspiración, conexiones y soluciones de futuro para la empresa.